noches, amigos de Telesur. El día de hoy estamos aquí platicando con dos personalidades en un evento bien interesante. Le doy la bienvenida a Santiago Krill Miranda, él es presidente de la Comisión Política Nacional del Partido Acción Nacional y además es candidato plurinominal. Santiago, qué gusto que nos visites. Muchas gracias, Gastón. Muy contento de estar aquí en Mérida y muy contento de estar con mi candidato Renán Barrera. Y gracias por la entrevista. Candidato Renán, muchísimas gracias por la entrevista. Gastón, muchas gracias. Santiago, bienvenido también. Muy agradecido con tu presencia y a tus órdenes. Platícanos, Santiago, ¿cómo encontraste Mérida? Porque bueno, cambia rápido Mérida. Cambia rápido, pero cambia para bien. Muy bien, mira, los cambios son notables, los avances que se han dado. Todo lo que ha sido el manejo de la pandemia, yo creo que ha sido muy exitoso. Que Yucatán no haya entrado en el semáforo rojo, pues eso ya habla muy bien, digamos, del Estado, porque los demás, en casi todas las circunstancias acabaron en rojo, y viene la tercera ola. Pero todo lo que hace en infraestructura, los programas sociales que ha impulsado el ayuntamiento, pues sí hacen de Mérida, digamos, un rostro distinto en México, un rostro que, por cierto, donde mucha gente quiere venir. Sí. Y luego ya me dijeron, oye, ya no andes promocionando tanto Mérida, porque luego ya se va a venir una avalancha de gente que ya está llegando, ¿verdad? Pero todo esto, mira, el hecho de ver construcciones como este edificio que va a ser, digamos, un punto de referencia, sí, claro, único por su altura, por su dimensión, pues todo esto tiene que ver con la seguridad que tienen los inversionistas. Si hay inversionistas, hay empleo. Si hay empleo, hay salarios, hay bienestar, hay seguro social, hay pago de impuestos, y entonces ya se genera un círculo virtuoso que es el que está viviendo en este momento una ciudad que es única, no solamente en lo que es el sur del país, sino es un referente ya obligado, es la ciudad segura, es la ciudad donde el derecho sí se aplica, ¿verdad? No es sugerencia. No, porque mira, por ejemplo, ayer que me invitaron a cenar, pues ya a las 10 ya me estaban apurando. Oye, ¿pero por qué? Pues estamos platicando muy a gusto. No, es que aquí íbamos y ya prácticamente los últimos, sí, ya llegamos safe, sí, como en el béisbol, hacia la base, man. Y es un reto, ahorita que Santiago lo dices, Renán, un reto el cómo va cambiando la ciudad. Cada día llega más gente y hay que mantener los servicios funcionando a pesar de que no necesariamente llega la misma cantidad de dinero que solía y estaba presupuestada para llegar. Sí, yo creo que ahí está la creatividad también y la experiencia profesional de un equipo que ha estado al frente de la decisión de priorizar las necesidades de la ciudad. Es decir, la ciudad se va expandiendo, va creciendo, va a generar una presión en el tema de los servicios públicos, pero tenemos un 99% de cobertura de servicios públicos en la ciudad. Tenemos un ayuntamiento que, a pesar de no tener el presupuesto que genera la actividad económica de la ciudad capital, pues hemos logrado también hacer un muy buen uso de los recursos públicos. Cuando se hace de manera racional, cuando se hace de manera profesional, me parece que se puede lograr grandes cosas, y por eso Mérida es una ciudad que genera confianza, que tiene calidad de vida, que tiene seguridad, como dice Santiago, y que eso hace atractivo a que las personas vengan, quieran poner negocios, se abran oportunidades, se paguen mejores empleos y empiece a ser sin duda alguna pues la punta de lanza del desarrollo del sureste del país. Ahora, el calor es un tema, Santiago, porque depende cuándo llegues aquí, te asomas aquí en enero y es una maravilla, pero espérate a que llegue mayo. Bueno, y ahorita, ¿no? El calor. Pues sí, los que somos de aquí estamos acostumbrados, los que nos visitan, que Santiago además es un gran conocedor de Yucatán, pues sabe que estas temperaturas también a veces son extremas, sobre todo para personas que han vivido en otro tipo de clima, pero afortunadamente yo creo que hemos logrado pues tener una muy buena conectividad y una muy buena conexión con el electorado, que a pesar de estas temperaturas afortunadamente nos abre la puerta de su casa. Y es que Santiago además es una población altamente politizada, se mete mucho en la política, tenemos los porcentajes más altos de votación aquí en Yucatán. Eso es lo más importante. Mira, la participación cívica habla de una cultura cívica, de que la gente se hace responsable de su propio destino. Me explico, porque finalmente el voto es hacerte responsable de lo que tú quieres para tu ciudad, de lo que tú quieres para tu estado y para tu país. Y creo yo que hoy, más que nunca, la participación es fundamental. Fundamental en el caso de poder renovar y de poder confirmar un buen gobierno,
fundamental en el caso de los diputados locales, pero también, y aquí es algo totalmente estratégico para el país, para el bienestar del país, por lo mal que está siendo manejado, por los malos resultados a nivel federal. Me gustaría preguntarte algo, Santiago, como abogado, como catedrático de leyes. Yo, en realidad, a mí no me enseñaron lo que realmente significaba la Constitución. Yo entendí hasta hace relativamente poco que la Constitución existe para protegernos a los ciudadanos de los gobiernos y los gobernantes. ¿Es eso correcto? ¿Esa percepción es correcta? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la primera parte, ni más ni menos, el primer título, el primer capítulo de nuestra Constitución es el capítulo de los derechos humanos y de las garantías para todos nosotros. La Constitución y el constitucionalismo en todo el mundo tienen un principal objetivo y es limitar el poder. Para eso se dio la Constitución, es someter el poder político al derecho. Está de moda la palabra anticonstitucional, desafortunadamente llevamos ya un par de años escuchando eso. Entonces eso significa que cuando los ciudadanos escuchamos anticonstitucional, significa que se está atacando la Constitución, se están vulnerando de alguna manera entonces nuestros derechos. ¿Es eso correcto? Así es, y te voy a decir los derechos de quién para que se sorprendan mucho de los que me van a escuchar. Los derechos del pueblo, porque el pueblo decidió, porque el pueblo es el soberano, fue el que decidió darnos una forma de gobierno, y dentro de esa forma de gobierno es tener un árbitro electoral que el gobierno actual quiere exterminar. Esa fue la palabra que utilizó, exterminar, que fue darse una división de poderes, es decir, tener un Congreso, tener un presidente y tener nuestros tribunales, y eso es lo que quiere acabar este gobierno. Entonces está yendo en contra del pueblo. El pueblo no es el que en una encuesta levanta a mano alzada así y dice que sí o que no a un proyecto que le plantea el presidente. Ese no es el pueblo. El pueblo somos todos nosotros, cada uno de nosotros, que ya decidimos someternos a un derecho. Esa es nuestra Constitución, esa es la división de poderes, ese es el INE, esa es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es el Instituto de Transparencia, es las agencias que combaten a los monopolios, todo ello, y ya nos dimos esa Constitución, y es la que tiene que respetar en primerísimo lugar el jefe del Estado mexicano, que es el presidente. Y ahí la importancia de la administración, la correcta implementación de las políticas públicas, que es donde empieza el juego en el municipio, que es la unidad básica de gobernabilidad de nuestro país. Sí, por supuesto, y que además el Partido Acción Nacional siempre ha impulsado como el ente de gobierno más cercano a los ciudadanos, pero que debe de tener mayores facultades. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, Gastón, que es la subsidiariedad. Es decir, el gobierno grandote, el gobierno estatal o el gobierno federal debe de apoyar a los municipios para que podamos ser autosuficientes, y mientras somos autosuficientes, ellos apoyar con recursos para que esto pueda surgir, es decir, apostarle a que pueda emerger el municipio. Increíblemente, hasta el 98, pues el municipio no era ni considerado un orden de gobierno, era un departamento de Estado prácticamente, y hoy por hoy te puedo decir que el municipio tiene una fortaleza muy importante. Tenemos capitales como Mérida, que son ejemplo nacional de lo que significa administrar bien los recursos. Tenemos el 7% del presupuesto estatal y tenemos el 80% de la actividad económica. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es que ya no haya más centralismo ni tampoco sustitución de facultades, sino que aquellos municipios que van logrando tener una propia capacidad sean apoyados con recursos, sean apoyados también con infraestructura, porque a final de cuentas, pues quién más que nosotros que vivimos en el municipio sabemos las necesidades que hay. ¿Y cómo se pelea eso desde el municipio? Bueno, necesitamos legisladores como Santiago, que además tiene una carrera y es conocido como un hombre que sabe conciliar, que sabe construir acuerdos, y me parece que es fundamental que tengamos una Cámara de Diputados en donde podamos tener equilibrios que permita precisamente gestionar. Ellos aprueban los presupuestos, ellos destinan los recursos a los estados y los municipios, aprueban las fórmulas y también los programas que puedan ser para los estados y municipios, de tal manera que es fundamental que podamos tener aliados en el Congreso. Y aquí, Santiago, una pregunta respecto a la alianza, que bueno, todo el mundo hace la misma pregunta, la incongruencia, el aceite y el agua, ese no es el tema. La alianza que tú ayudaste a construir, que se llama Va por México, entonces lo que busca es precisamente equilibrar los poderes. ¿Estoy en lo correcto? Justo.
Es una alianza de causas y la principal causa es limitar el poder que hoy tiene el gobierno, que es prácticamente absoluto. Vemos cómo está dominando al Congreso, vemos cómo quiere intervenir en el Poder Judicial, lo estamos viendo ahora, vemos cómo quiere cambiar la Constitución sin hacer los cambios a través de quien los debe hacer, que es el constituyente permanente, y así quiere cambiar las reglas de los hidrocarburos, las reglas de la energía eléctrica, y todo eso es inconstitucional. Entonces, sí requerimos, digamos, limitar ese poder, ir a hacer los balances, pero ojo, yo no voy al Congreso para que le vaya mal al gobierno. Y eso es muy importante que se entienda. Al contrario, un equilibrio justo es lo que le permitiría a este gobierno empezar a tomar mejores decisiones, porque no tiene límites y porque requiere, digamos, de un diálogo y de un debate y de un diálogo de tú a tú para que vaya moderando sus decisiones. Lo que le ha faltado a este gobierno son los excesos. Un gobierno que ni siquiera promueve el cubrebocas en medio de una pandemia, un gobierno que se negó a hacer las pruebas de detección temprana de los contagios de la pandemia, un gobierno que no pudo prever la compra de las vacunas de manera oportuna, es un gobierno que requiere rectificar, un gobierno que prácticamente ya estamos en los niveles más altos de fallecimientos por número de población del mundo y el más alto, y es lo más grave, lo más triste y es algo verdaderamente incomprensible, los números más altos en fallecimientos de personal médico por falta de apoyos en los protocolos de salud. Es increíble. Nos van a tener que ayudar entonces a México desde el Congreso de la Unión y sobre todo para facilitar también la aplicación de políticas públicas y todo lo que falta por hacer. Sí, porque siempre va a faltar, ¿no? Es impresionante, siempre va a faltar, pero cuando hay una contingencia, y aquí tuvimos el año pasado, no solamente la pandemia, Gastón, tuvimos 2 huracanes y 3 tormentas. Lo único que faltó fue el meteorito. Sí, y ahí es cuando tú dices, oye, ¿y el Fonden? Aquel fondo que estaba destinado para desastres naturales, en donde había un protocolo para poder acreditar que una entidad federativa tuvo desastres naturales y enviar recursos urgentes ante una circunstancia inédita o inesperada. Entonces, en ese sentido, ahí te vas dando cuenta cómo van acabando con todos los fondos que permiten a las entidades poder salir adelante. Y eso nos cuesta a nosotros, porque es dinero de los meridanos que el gobierno federal no nos envió para poder reparar las calles, para poder hacer el bacheo. Hoy estamos haciendo la repavimentación del periférico, que es una vialidad que le corresponde a la SCT, que es gobierno federal, pero como no la están repavimentando y esta vialidad está en Mérida, estamos haciéndolo en conjunto. Bueno, lo está haciendo el ayuntamiento y lo está haciendo el gobierno del estado de manera conjunta. Por eso aquí cerramos filas porque ante tanta incertidumbre lo que necesitamos es generar certezas a las personas, a los ciudadanos, y hoy por hoy creo que ese es un ejemplo de lo que hay que hacer. Pasa mucho que mientras los servicios continúen, nosotros no nos damos cuenta como ciudadanos. ¿Cómo compartir con la ciudadanía lo complejo que es mantener funcionando la ciudad a pesar de lo que pasa? ¿Somos agradecidos como ciudadanía o...? Pues mira, yo creo que somos una ciudadanía altamente exigente y eso es positivo porque eleva el grado también de cumplimiento de las autoridades. Si aquí en una ciudad no recoges la basura, al día siguiente tienes una manifestación. Si en 2 o 3 días no haces el bacheo correspondiente, inmediatamente los vecinos te reclaman. Y esa participación de la que tú hablabas, donde en el proceso electoral del 2018 tuvimos el 74%, es increíble, 7 de cada 10 personas, cuando la media nacional no llega ni al 30%, ¿no? Entonces, creo yo que es importante que esa participación electoral continúe siendo una participación ciudadana que permita que los gobiernos estén permanentemente mejorando y profesionalizando los servicios que entregan a los ciudadanos. Y esa pues es una sociedad muy sofisticada que la que tenemos aquí en Mérida, que hace que tengamos pues uno de los mejores ayuntamientos del país. Interesante lo de la exigencia, ¿no? Una vez más, nos vamos, votamos, nos entremezclamos con la política de nuestra ciudad y eso hace la tarea de administración más difícil, pero pues digo, eso es bueno. Sí, no, es bueno porque además la experiencia nos dice que aquellas sociedades que son indiferentes a lo que pasa en su comunidad
Gastón, no hay política pública y no hay presupuesto que alcance para poder acabar con problemas de una sociedad que no le importa lo que sucede en su ciudad. Y eso en Mérida lo tenemos muy sólido, lo tenemos muy claro, eso genera confianza también en las personas. Cuando hay confianza, pues la gente le apuesta y cuando hay apuesta, todos crecemos. Santiago, pues te quiero agradecer mucho la entrevista, muchísimas gracias. Al contrario, Gastón, muchas Bienvenido, gracias a ti. Bienvenido y disfruta de la comida. Aquí estoy, me siento auténticamente como en casa. Candidato Renan, Gracias. muchísimas gracias y éxito. Pues Muchas seguimos gracias. platicando. Gracias, Muchas gracias por la Gastón, entrevista. como siempre, y Santiago, muchas gracias también por Muchas gracias, Renan. ese espaldarazo que nos viene a dar y gracias también a todos los que nos han visto el día de hoy. Bueno, pues ahí lo tienen, Muchas amigos gracias. de Telesur. Buenas noches.